descuento en salas, comedores, dormitorios en El Bosque. Más 5% de descuento adicional con tus tarjetas Banco Pichincha. Difiere hasta 36 meses con intereses, más 2 meses de gracia. Aplican condiciones. Tarjetas Banco Pichincha. Fin de espacio promocional y publicitario. La revista de opinión Democracia se transmite por XFM 92.5 en Quito y 89.7 en Riobamba. Democracia 920 AM y Democracia TV para todo el mundo. Siete con 26 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a dar espacio a un tema positivo, porque no solo cosas malas suceden en el Ecuador, como es este evento que se desarrolla en Quito, Ecuador Open for Business 2021. Ayer se instalaron con más de 800 participantes, autoridades, el propio presidente Guillermo Lasso inauguró y había una expectativa que ojalá se concrete para bien del desarrollo del país. Esto dijo en resumen el presidente de la República. 30.000 millones de dólares de inversiones en 4 años de gobierno. Será histórico para el Ecuador. La vara está muy alta, pero sabemos que con el apoyo de ustedes lo vamos a lograr. Lo tenemos que lograr. Lo vamos a hacer por el bien de todas las familias ecuatorianas. 30.000 millones de dólares de inversión va a permitir reactivar a los pequeños negocios, a las microempresas, a las medianas empresas, y esto va a significar oportunidades para muchas familias ecuatorianas. Y para ello, para lograr los 30.000 millones de dólares en inversión en 4 años, ya estamos ejecutando muchísimas acciones, entre las cuales quisiera destacar las siguientes. Una de nuestras grandes políticas de campaña y política de gobierno es la apertura del Ecuador al mundo. Esto dijo en la inauguración el presidente de la República. Quiero dar la bienvenida a nuestros invitados en la revista de Opinión Democracia, el doctor Pablo Zambrano, presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador, el ingeniero Henry Yandún, de Constructores Positivos, y el empresario Mauricio Pinto. Doctor Pablo Zambrano, ¿cuál es la expectativa que debiera haber en el Ecuador frente a esta apertura, frente a este foro, en donde uno de los objetivos fundamentales es atraer mayor inversión de la que ha sufrido el Ecuador? Y pese a las bondades de la situación interna, simplemente no ha llegado, al menos como se invierte, para dar solo 2 ejemplos, en Perú y Colombia, nuestros vecinos. Muy buen día, Pablo Zambrano. Muy buenos días, un gusto saludarle, Miguel, un gusto también estar junto con el ingeniero Mauricio Pinto y el ingeniero Henry Yandún. En efecto, como usted señala, Ecuador es un país que no tiene los mismos niveles de inversiones si uno los compara con Colombia, con Perú o con otros de la región, como el caso de Chile. La tarea fundamental entonces es que el Estado ecuatoriano, a través del gobierno y sus instituciones, generen un ambiente que permita que Ecuador sea un país atractivo para que podamos aprovechar todos los importantes sectores en los cuales se pueden realizar inversiones. Mire usted el tema de sectores energéticos, sector petrolero, sector minero, pero también el tema de alianzas público-privadas, carreteras, puertos, aeropuertos, infraestructura hospitalaria, infraestructura de salud, infraestructura de seguridad, son temas que perfectamente se pueden aplicar para alianzas público-privadas. Y de igual manera, en el sector real de la economía, Ecuador tiene una capacidad industrial instalada muy importante, una industria manufacturera, por ejemplo, en temas metalmecánicos, en temas de textiles, de alimentos, de bebidas. Y si a eso le sumamos el sector agroindustrial, entonces vamos a ver que Ecuador es un destino magnífico para inversiones. Somos los primeros exportadores en camarón, los primeros exportadores en banano, tenemos cacao fino de aroma, tenemos otros cultivos muy importantes en la Sierra Central, como son las flores, el brócoli, alimentos. Es decir, hay todo un ecosistema en el Ecuador y un impulso fundamental. Y aquí sí quiero poner un énfasis en que el sector privado ecuatoriano es un sector que le apuesta al país, que cree en el país, que invierte en el país y sobre todo que tiene una conciencia social basada fundamentalmente en el hecho de que
hay que generar encadenamientos productivos, hay que generar cadenas productivas que agreguen valor y que sobre todo permitan una mayor atracción de inversiones para a su vez generar empleo, que es lo principal que necesitan los ecuatorianos. Esos serían mis primeros criterios, estimado Miguel. Bienvenido al ingeniero Henry Yandún de Constructores Positivos. ¿Cómo ve, Henry, esta expectativa, a sabiendas, hay que decirlo, que al menos 3 sectores importantes se ha apuntado en el sector energético, como es electricidad, hidrocarburos y minería? ¿Qué pasa con este sector que le ha aportado durante la historia reciente al menos del 10% del PIB, como ha sido el sector de la construcción? ¿Cuál es la expectativa que tienen ustedes? Buenos días, Miguel, Pablo, Mauricio y todas las personas que nos escuchan, buenos días. Nosotros realmente estamos muy optimistas, realmente felices, emocionados por lo que ha pasado ayer. Y esto no dicho por mí nomás, Miguel, sino que ayer tuve la oportunidad de juntarme con inversionistas extranjeros, algunos que han venido por primera vez al Ecuador y se quedan muy sorprendidos de lo que es el país, de lo que puede ofrecer el país como oportunidades, y más aún con realmente unas presentaciones del presidente, del ministro Julio José Prado, del ministro de Vivienda también, donde realmente los extranjeros ven que aquí hay muchas oportunidades. Miguel, para que el Ecuador baje su nivel de inseguridad es lo que hay que generar empleo. Y para que haya empleo, obviamente, hace falta inversiones. Y esto es algo que estábamos esperando desde hace décadas nosotros, de que haya un gobierno alineado con el sector privado, con el público en general, para tener una apertura y decirle a los inversionistas nacionales y extranjeros que tengan confianza en el Ecuador. Como usted sabe bien, la construcción, el 70% es obra pública y el 30% es del sector inmobiliario. El sector inmobiliario hemos reaccionado bastante bien, no obstante el sector público, la obra pública está totalmente paralizada. Y esta suerte de nueva normativa que está preparando el gobierno de alianzas público y privadas, eso va a ayudar mucho para generar obras que de otra manera un país que está en crisis económica pueda hacer. Y se va a traer en otros países, Miguel, 40-50% de la obra pública lo hace el sector privado. Y es lo que hay que buscar para el Ecuador. Así es que nosotros, en resumidas cuentas, estamos muy expectantes, muy motivados, porque aparte de las malas noticias que tenemos todos los días de nuestro país, fruto de que nuestros queridos políticos son profesionales para armar obstáculos, pero creo que los ecuatorianos en general lo que queremos es empujar al país, y es bueno que lo que se ha dado este día y la perspectiva que tienen ahora del país. Realmente la imagen del país ha cambiado mucho, y yo creo que hay que aprovechar porque hay países como Chile, como Perú y como Colombia que por razones políticas están perdiendo mucho su atractivo, y el Ecuador, por el contrario, está transformándose en un atractivo fantástico por las oportunidades que nuestro país ofrece. Ingeniero Henry Yandún, dentro del portafolio de proyectos públicos que se exhibiera este jueves, se da cuenta en el tema de infraestructura, además de hidrocarburos, energía, minería, salud, ambiente, en infraestructura, alrededor de 5.100 millones de dólares. ¿Así pudiera encajar el sector de la construcción? Claro, el sector de la construcción transversalmente se beneficia en todos los sentidos porque se está promoviendo una inversión turística, el sector de la construcción se beneficia, la minería también se afecta directamente por la construcción, y cuando hablamos de estas infraestructuras, de los que es carreteras, hospitales, inclusive en otros países los cementerios, todas estas partes son hechas con recursos de la inversión privada para beneficio del sector público. Entonces nosotros realmente tenemos mucha expectativa. También se lanzaron proyectos inmobiliarios turísticos gigantes que han empezado en el Ecuador. También se ha planteado, por ejemplo, el que venga inversión extranjera para hacer el leasing inmobiliario, que es otra cosa muy interesante. Entonces hay muchas oportunidades, que no es una prueba nada más. En otros países ha funcionado muy bien. Lo que en el país hacía falta es que haya un gobierno que esté dispuesto a dar estas oportunidades. Como dice el título, ¿no? Abrir para negocios. El Ecuador se está abriendo para negocios. Y los extranjeros, Miguel, reitero, yo ayer tuve una oportunidad con algunos banqueros y inversionistas extranjeros realmente muy emocionados de ver al Ecuador, ver la riqueza que tiene el Ecuador y ver las oportunidades de inversión en el sector minero, petrolero, turístico, inmobiliario.
Nuestro país presenta muchas oportunidades, así que nosotros esperemos que el presidente Lasso siga haciendo unas reglamentaciones del sector público, la Asamblea deje los dogmas a un lado y piense que el Ecuador lo que necesita es empleo. Y la única manera de generar empleo, Miguel, es generando inversiones, no hay otra, no se ha inventado otra. Entonces tenemos que estar todos abiertos para que esto suceda. Bienvenido al empresario Mauricio Pinto. ¿Cómo ve, Mauricio, esta nueva oportunidad que no hay que desaprovechar, como es el foro, a propósito del foro Ecuador Open for Business 2021? Muy buen día. Buenos días, Miguel, y un gusto compartir con Pablo y Henry este espacio. Creo que cualquier esfuerzo que se haga por presentar al país con sus oportunidades, creo que es bienvenido y eso nos da un ánimo de seguir pensando en que este país sí tiene salida. Yo diría, para agregar y no repetir lo que dijo Pablo y Henry, que estoy totalmente de acuerdo, es que tenemos que seguir insistiendo en las reformas que necesita el país para poder atraer las inversiones de largo plazo. Y esas reformas tenemos que seguir conversando y tenemos que seguir tratando de ponernos de acuerdo en que para poder generar masivamente empleo necesitamos una reforma laboral. Eso indiscutiblemente, no vayamos a creer que podemos pasarnos encima de la reforma laboral y poder conseguir un empleo digno para la gente. La otra cosa que es muy importante es entender que si no hay una estabilidad fiscal de largo plazo, vamos a tener una inversión rápida que venga al país. Creo que el atractivo de tener dólares es muy importante para los inversionistas, pero la estabilidad fiscal es también importante, porque un inversionista siempre piensa a largo plazo y cuando ve que un Estado tiene dificultades de financiamiento de su presupuesto, evidentemente se pregunta a quién le van a cobrar para poder cerrar esa brecha. Entonces, yo creo que tenemos que seguir insistiendo para que el riesgo país, que es una medida que internacionalmente todos los inversionistas ven, bajarlo, ponernos de acuerdo, seguir conversando y ver de qué manera podemos rápidamente conquistar esos capitales. Pero foros de esta naturaleza son excepcionalmente buenos en el tema de la presentación del país. Así es que yo creo que si todos ponemos un poquito el hombro, hacemos el trabajo de seguir conversando para ponernos de acuerdo, el país tiene oportunidades grandes. Usted ha tocado un tema fundamental como lo hizo el ingeniero Henry Yandún, la generación de empleo y para ello la reforma laboral. ¿Cómo lograr llegar a acuerdos tan necesarios? Porque este momento escuchamos, y no quisiera profundizar en eso por ahora, ya el sector de los trabajadores plantean que el presidente suba $500 el salario básico. ¿En qué condiciones? Lo más importante es efectivamente, incluso para afrontar la violencia, porque puede haber sectores que se sienten sin trabajo, sin el pan de cada día, como se dice comúnmente, y simplemente recurren a otras acciones por falta de empleo. ¿Cómo enfrentar eso, Mauricio? El tema es que si uno ve en este momento el sector formal, no representa sino 3 de cada 10 trabajadores. Lo que tenemos que pensar es en los que no tienen empleo. Y los que no tienen empleo entran al mundo de la informalidad. Y en la informalidad no hay nada, no hay seguro, no hay décimos, no hay absolutamente nada. Entonces tenemos que seguir pensando en que tenemos que seguir conversando con el Congreso, con la gente, en que si no se hace una reforma laboral adecuada, consensuada, creo que no tenemos esa oportunidad brillante que tiene el país en este momento. Doctor Pablo Zambrano, este tema que quiero profundizar a propósito de esta expectativa que hay, la reforma laboral para generar empleo. Ese es el mayor drama que se tiene en los actuales momentos, pero con entendimiento, con responsabilidad, no planteando demagógicamente, hoy que están abocados en otro escenario, al tema del incremento del salario básico. ¿Cómo lograr que haya esta inversión importante en el Ecuador,
que permita generar más fuentes de empleo? Mire, Miguel, yo creo que lo más importante en este momento es sentarse en la mesa del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, que es un escenario tripartito donde estamos empleadores, trabajadores y el Estado, hacer un análisis económico, hacer un análisis de la productividad, cómo estamos comparados también Ecuador con nuestros países vecinos. Sin embargo, hay que analizar también, por otro lado, el tema social que es fundamental en el país. ¿Cómo lograr entonces una negociación que sea beneficiosa para todas las partes y sobre todo para el país? A través de ese análisis técnico y a través de la atracción de las inversiones. La única manera en la cual en el Ecuador podamos tener cifras de empleo sólidas es a través de la producción. Y la producción se genera con inversiones. Y a su vez, cuando tengamos ese círculo virtuoso de inversiones y producción, vamos también a mejorar la competitividad y la productividad sobre todo. Ecuador es un país que no solamente produce para el mercado interno, es un país que exporta, es un país que compite, además, a través de los acuerdos comerciales, con los productos internos que ingresan acá. Y nosotros vemos, por ejemplo, en Colombia, cómo existe una jornada laboral inclusive de 44 horas. En Perú, una jornada laboral de 44 horas de igual manera. Es decir, nuestros principales competidores y vecinos tienen más horas de trabajo y tienen un salario real transformado a dólares mucho más bajo. En el Ecuador, la ventaja que tenemos es que la dolarización permite que el tipo de cambio sea fijo y que no haya una depreciación de los salarios. Con este contexto que estoy mencionando, entonces lo que tenemos que hacer es este análisis económico, este análisis numérico de cómo están las cifras del tema de la inflación, si es que está proyectado o no está proyectado en inflación para el próximo año. Y en base de eso, entonces, tomar las mejores decisiones. Caso contrario, como bien decía Mauricio Pinto, no podríamos nosotros competir y careceríamos aún más de competitividad. Hay que trabajar en la interna, como se ha mencionado, en una serie de reformas. Estamos nosotros, como Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador, por ejemplo, presentamos el estudio de empresas sostenibles al ministro Julio José Prado, donde analizamos 17 parámetros fundamentales para ganar y generar más competitividad en el país. Entonces, el tema de salarios tiene también que responder, por un lado, a la realidad económica, a la realidad competitiva, a la realidad productiva del país, pero también, por otro lado, a la realidad social. En ese sentido, creo que lo más importante ahora va a ser generar nuevas plazas de empleo. Y eso también lo refería antes del ingeniero Pinto, porque hay que pensar en ese 70% de ecuatorianos que no tiene un empleo fijo, que está en informalidad y que sin duda abriga una esperanza de tener un trabajo digno, un trabajo con un salario, con un contrato, con prestaciones sociales, que eso es hacia donde debemos tender y hacia donde debemos ir. ¿Cómo avanzar, doctor Pablo Zambrano, con acuerdos que permitan esta inversión ambiciosa? Y eso está bien que lo haga el Ecuador, dando certeza, seguridad jurídica, porque hay ejemplos en países vecinos en donde en la historia reciente no se ha podido erradicar la violencia. Se ha reducido, pero hay violencia, Perú, Colombia, y sin embargo ha habido altos índices de inversión en esos países. ¿Cómo lograr nosotros, a propósito de este Foro Ecuador Open for Business 2021, se permita acrecentar y lograr captar estas inversiones? Miguel, el tema de fondo aquí es la seguridad jurídica. ¿Y qué es la seguridad jurídica? Es tener reglas claras, reglas previsibles, que permanezcan en el tiempo y que no se cambien las condiciones a los inversionistas a mitad de camino de su inversión. La seguridad jurídica es un derecho constitucional, el artículo 82 de la Constitución lo establece claramente como un derecho, pero además la Corte Constitucional ha desarrollado este concepto. Por lo tanto, el sector privado, que hemos pedido desde siempre seguridad jurídica, queremos hacer nuevamente esta solicitud. Y vemos que el gobierno nacional está haciendo esfuerzos muy importantes. Por ejemplo, el retorno del Ecuador al arbitraje internacional en el CIADI es un mensaje muy importante para los inversionistas, en el sentido de que únicamente en caso de que existan controversias podría activarse este mecanismo. Por otro lado, una política comercial adecuada también va a permitir que quienes produzcamos en el Ecuador podamos colocar esa producción en mercados internacionales. Por lo tanto, la seguridad jurídica, la política comercial, la seriedad de las instituciones, Miguel.
Y aquí quiero referirme, por ejemplo, al trabajo que tiene que hacer la Asamblea Nacional, a la responsabilidad que la Asamblea Nacional tiene con el país para aprobar leyes que realmente generen fomento, generen producción, generen inclusión. Y también respecto al tema de los sectores sociales, yo respeto muchísimo como el que más las luchas sociales o las vocaciones que tienen los sectores como el sector indígena, el sector de los trabajadores, los jóvenes, entre otros colectivos. Pero todos tenemos que someternos al imperio de la ley. En Ecuador tenemos una constitución, en Ecuador tenemos obligaciones y derechos, y creo que todo este tema de protestas o luchas o conquistas sociales que se requieren se las puede solucionar a través del diálogo. Entonces hay que hacer una tarea que es muy importante. Finalmente, yo quisiera dar un mensaje desde la Cámara de Industrias de Producción y la Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador. Estamos prestos a colaborar en este diálogo público-privado, en este proceso de facilitación entre los inversionistas extranjeros, los inversionistas nacionales. Ayer tuve el gusto de poner en contacto por lo menos a 25 empresas de la Cámara de Industrias de Producción con inversionistas internacionales, y esto creo que es la tarea que debemos generar los gremios. Y asimismo, tener un contacto con los ministros, con el ministro Julio José Prado, con el ministro Simón Cueva, con el ministro de Agricultura, Pedro Álava, que estuvimos conversando ayer por varios momentos, con el ministro Darío Herrera de Vivienda, entre otros. Esa es la tarea que tenemos que hacer nosotros desde los gremios, ser un punto de contacto, ser ese vaso conector que permita generar flujos de inversión. Miguel, quería pedirle mil disculpas, pero estoy justamente acá en el foro y tengo un evento, un desayuno en este momento con inversionistas extranjeros. Lamento muchísimo, tengo que retirarme, le pido las disculpas del caso y le mando un saludo a usted, a la audiencia y también al ingeniero Yandún y al ingeniero Pinto. Buen provecho y que haya éxito en este evento para captar recursos para la inversión. Ingeniero Henry Yandún, usted decía generar empleo con inversiones para desactivar la violencia. Lastimosamente, como bien decía el doctor Pablo Zambrano, aquí tienen que acompañar la institucionalidad del país, la necesidad de reformas, la seguridad jurídica, y parte de ello es la Asamblea. ¿Cómo lograr que aquí al menos nos pongamos de acuerdo en temas fundamentales como la inversión que requiere el Ecuador? Bueno, yo creo que hay que exhortar a los líderes de los partidos políticos relevantes, que son muy pocos, que dejen no solo sus dogmas a un lado, sino que inclusive se siente que hay hasta resentimientos personales y que piensen en el país. O sea, el país necesita otra oportunidad y no la podemos perder, seguir perdiendo por el bien de nuestros hijos. Y nosotros, por ejemplo, cuando vamos a las comisiones, Miguel, tenemos unas bonitas experiencias, porque en las comisiones uno se puede expresar los argumentos, los asambleístas a uno le escuchan muy bien, se argumenta bien, o sea, hay hasta una racionalidad, una lógica, y sin embargo, cuando ya se trata de tomar decisiones, hay decisiones que realmente van en contra del desarrollo del país. Nosotros somos convencidos de que si hay mayor empleo, mejor empleo, obviamente la gente se tranquiliza, hay una gente que obviamente en su escala de valores va a seguir delinquiendo, pero otros van a dejar de delinquir y yo creo que por eso hay que luchar. Y la Asamblea tiene que entender esto, o sea, esto no es un tema de dogmas, el generar empleo, hay que generar empleo y la lógica es, como decía Pablo, una seguridad jurídica, como dice Mauricio, el tema del empleo, de la ley laboral, donde hay que aclararles a las personas que no se trata de que estas leyes laborales son para explotar al trabajador, sino que hay 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen trabajo, ese es el gran tema, y son informales. Mire, Miguel, la construcción hace unos 5 años del 60% era empleo formal, ahora apenas es del 40%. ¿Y por qué sucede esto? Yo a la ciudadanía quiero darles el ejemplo que usted y yo podemos contratar al típico maestrito albañil para que nos haga una obra de unas 3 semanas para nuestra casa, pero que él contrate gente y se le hace un caos el tema de cómo contratar formalmente, hay una tramitología tremenda, hay un tema de liquidaciones del personal tremendo, y ¿qué es lo que hace el maestrito albañil? Obviamente contrata informalmente, y entonces eso es malo para todos. Y estas personas no ganan el sueldo básico, entonces el tema es promover normas prácticas y los dirigentes de los trabajadores tienen que realmente dejar sus dogmas aparte o sus intereses demagógicos políticos aparte y pensar que
hay que luchar por la gente que no tiene empleo y hay que fomentar para que el pequeño empresario, el artesano, el maestro, albañil, que le pongo el ejemplo, pueda contratar a la gente formalmente sin tener una espada de Damocles que le dice, oiga, si usted contrata formalmente en las condiciones actuales, no puede hacer negocio. Entonces, al final de cuentas, todos pierden porque el trabajo informal es el que más va generando estos problemas. Y mire, ahorita estamos hablando de la ley tributaria, ¿no es cierto? Solamente el 8% de los ecuatorianos pagamos impuestos. El 12% de las empresas pagan el 80% de los impuestos, por el otro lado. Es decir, aquí en el país hay que formalizarlo al país y en ese momento habrá mejor recaudación de impuestos, habrá unos mejores servicios públicos, obviamente con un gobierno más poderoso. Entonces, todo eso nosotros exhortamos a los políticos que dejen a un lado sus dogmas, sus pasiones, sus resentimientos personales y que se dediquen a hacer una minga para sacarle al país adelante, porque el país tiene muchos recursos. Estos señores extranjeros que están estos días aquí están admirados por nuestro país, por nuestra ciudad, o sea, el desarrollo de nuestra ciudad, la belleza de nuestra ciudad y las oportunidades que tienen, pero tenemos que realmente recibirles bien con una actitud positiva, porque al final de cuentas nosotros tenemos que aprovecharles a estos inversionistas y sacar beneficio para nuestra gente. Ingeniero Henry Yandún, parte de las inversiones también es fundamental y eso ocurre con todos los sectores, incluido el sector de la construcción, el crédito. En este evento o en este foro Open for Business 2021, también está incluido la inversión en el sector bancario, en las cooperativas de ahorro y crédito, que se mueven mucho en su sector y en el resto de sectores. Mire, hay unas noticias alentadoras. Las cooperativas que en el 2015 hacían créditos hipotecarios por 60 millones, ahora están haciendo por 270 millones, o sea, más de 5 veces. Las mutualistas que estaban en 80 millones están en 135 millones. La banca que estaba en 549 millones ahora está en 850 millones. El único que pierde un poquito el año es el 10 porque estábamos en 1.100 millones y ahora estamos en 500 millones más o menos. Entonces, y además mucha gente que ha venido, por ejemplo, viene a invertir dinero, a hacer sociedad con los constructores para hacer proyectos inmobiliarios. Eso es interesante porque nosotros siempre nos quejamos del tema de las tasas de interés de los bancos, pero yo creo que hay dos noticias alentadoras. La una, que prácticamente ya se hizo público que el Banco del Pacífico se pone a la venta, eso va a generar nueva competencia. Y la otra cosa, que hay nuevas modalidades de inversión, Miguel, y es lo que ha venido bastante gente, y hemos ya tenido contactos, sobre todo gente del Perú, gente de Centroamérica, porque ellos vienen con capitales para hacer inversiones de una manera conjunta con los desarrolladores inmobiliarios para hacer proyectos. Son nuevas modalidades de inversión que se llaman ahora fibras, que son muy interesantes y creo que eso es muy alentador para nosotros. Primera vez en la vida realmente que en el Ecuador vienen este tipo de nuevas inversiones que normalmente no se aplicaban. Veíamos qué pasa en Colombia, qué pasa en Perú, qué pasa en Chile, pero eso es una buena señal, una señal de que la gente está teniendo confianza en el Ecuador y por eso vienen estas nuevas modalidades. De su amplia experiencia como constructor, como empresario, ¿cree usted que el saldo de este foro Open for Business 2021 pudiera quedar concretamente, o puede ser interés, hablan bien del país, ven con buenos ojos al Ecuador en esta nueva fase y después no se concreta? ¿Se podrá garantizar de alguna manera que en el país, Henry Yandún, va a concretarse estas inversiones? Verá, Miguel, esto no me lo han contado, lo he vivido. Estuvieron aquí en nuestra empresa de un banco centroamericano a nosotros ofrecernos unos financiamientos especiales para materia prima. Hace unos pocos días con este mismo evento vinieron a hablar con constructores, empresarios, inversionistas peruanos. Ya se están haciendo 2 proyectos, los mismos que están exhibiéndose inclusive en la feria que estos días está ocurriendo en el Centro de Exposiciones Quito, que ya vienen a invertir. Es decir, nosotros ya sentimos que existe esto. Lo que hace falta, y esta es la exhortación que hacemos, es que es de época
que la parte política le tranquilice al país, porque obviamente hay buenas noticias por otro lado, pero la parte política es grave, como hay unas contradicciones tan fuertes, y obviamente hay que resolver el problema de la inseguridad, que es un tema que de raíz que hay que resolver. Entonces, pero yo le veo práctico, porque le digo, o sea, esto, conversaciones de ayer, cosas efectivas de ayer que se plasmaron ayer mismo. Entonces, eso es bueno. Yo creo que sí hay mucha expectativa. El tema minero es impresionante, la expectativa del sector minero. El petrolero, ahora con el precio del petróleo, obviamente se vuelve muy atractivo. Pero son oportunidades que no hay que dejar pasar, Miguel, porque los políticos tienen que entender que estas oportunidades se van rápido. O sea, estos señores se quedan donde hay oportunidades. Inclusive los mismos inversionistas ecuatorianos nos conviene que se queden aquí en el Ecuador, que traigan sus capitales que están en el extranjero. En la nueva ley tributaria hay también esta oportunidad de repatriar capitales. Esas cosas hay que fomentar, dejando los dogmas a un lado, porque eso es lo que tiene que ayudarle al país. Y si los políticos tanto le aman al país, tanto le aman a la gente más desfavorecida, tienen que facilitar este tipo de iniciativas. Por tanto, usted mira con mucho optimismo el saldo final de este gran evento en Quito. Sí, yo le miro con optimismo, estamos optimistas en general, porque mire, Miguel, el Ecuador en la parte inmobiliaria, en su tope, en el 2018 hubo créditos de hasta 2.020 millones. El crédito hipotecario es una medida como va el sector inmobiliario, 2.020 millones. Bajamos a 1.700 millones antes de la pandemia y a 1.200 millones del año de la pandemia. O sea, una reducción brutal. Sin embargo, este año nos hemos recuperado en 427 millones, estamos ya en 1.675 millones de dólares y se espera que para el próximo año los créditos hipotecarios suban al orden de 2.005 millones. Es decir, a pocos millones del año récord que fue 2.020 millones. Nosotros vemos con optimismo, ayer estuvimos en esta feria inmobiliaria, y ahí se siente, ¿no? Como dicen, es una encuesta de carne y hueso, que la gente, como ya está teniendo un empleo más tranquilo después de la pandemia, ya está buscando su vivienda, porque la gente ha valorado mucho la vivienda después que estuvimos confinados tanto tiempo, y estamos optimistas. Yo creo que hay que llenar de optimismo al ecuatoriano, hay que avisar al ecuatoriano que hay un fideicomiso que consiste en que las viviendas de menos de $90,000 tienen una tasa subsidiada de menos del 5%. ¿Y qué es lo que provoca esto? Que las personas que van a esta feria se sorprenden que con cuotas de $300, $400 pueden tener su casa propia. Es decir, que compran su casa propia con la misma cuota que pagan el arriendo. Entonces, esto nos interesa fomentar a nosotros para que el país se llene de optimismo y al final de cuentas es una bola de nieve positiva porque eso genera empleo y genera más riqueza e inclusive más impuestos que lo que necesita el Estado. ¿Usted se refiere al foro inmobiliario clave que está también en Quito desarrollándose? Sí, esta es la feria clave, es en Centro de Exposiciones Quito, y es interesante el movimiento. O sea, nosotros obviamente siempre hemos estado en estas ferias y se ve un movimiento inusitado, muy positivo, porque la gente valora mucho más tener vivienda. Ahora, inclusive los jóvenes, los millennials, que hace 2 años nosotros decíamos que no quieren tener vivienda propia, después de la pandemia hay una gran demanda por unas nuevas soluciones muy pequeñitas, pero muy bonitas para los jóvenes. Entonces, realmente estamos muy optimistas. Yo estoy muy optimista y los números lo dicen. El reporte que hace el Banco del Pichincha de una recuperación de 400 millones en los créditos hipotecarios, eso es una cifra muy importante. Entonces, creemos que la economía se está reactivando en el sector privado. En el público no, porque el Ecuador no tiene recursos para hacer inversión pública. Ahí dependemos realmente de que se haga una normativa, como decía Mauricio, una normativa de alianzas público-privadas que sean atractivas, que den tranquilidad y que venga el inversionista, porque las inversiones de las alianzas público-privadas son para el largo plazo. Muchas gracias, ingeniero Henry Yandún de Constructores Positivos, que ese optimismo sea generalizado y le permita al Ecuador recibir grandes inversiones para que haya grande generación de empleo. Ingeniero Mauricio Pinto, ¿usted también está optimista de este evento, de estas acciones que permitan captar recursos? Sin recursos, como usted bien ha dicho y se ha dicho esta mañana en el panel, la principal tarea es la generación de empleo, pero si no hay inversión, si no hay seguridad jurídica, ¿cómo podemos lograr esto? Con el acompañamiento institucional del país.
yo estoy optimista también, comparto plenamente lo que dice Henry. El sector que más rápidamente puede generar empleos es el sector de la construcción. El sector agroindustrial ha crecido. Creo que las oportunidades de exportación de alimentos empacados, etcétera, etcétera, eso va a ir creciendo con el tiempo. Y yo creo que sí, pero no nos tenemos que olvidar de los temas principales, que son el tema del manejo fiscal, el tema de la reforma laboral y el tema de la seguridad, para poder tener más gente que quiere, que le vea al Ecuador como un sitio para vivir también, no solamente para poner las inversiones, sino también para vivir. Eso es muy importante, pero en el fondo, si seguimos trabajando en buscar los acuerdos, si seguimos trabajando en tratar de cambiar esa mentalidad que busca solamente el tema de las dificultades, yo creo que obtenemos un éxito grande. Ya tenemos que pensar nuevamente en una inversión público-privada de la autopista Quito-Guayaquil. Eso le daría al país un prestigio muy grande el poder hacer esa obra en el sector público con la participación del sector privado. Vea, la gente se queda en el exterior con buena visión del Ecuador solamente con el tema de la vacunación, y la vacunación fue un ejemplo clarísimo de que el sector privado, cuando le dan las reglas claras, reacciona rápidamente. Así que, Miguel, seamos optimistas y busquemos estos espacios para poder ponernos de acuerdo. De su experiencia, ingeniero Mauricio Pinto, ¿cuál sería el escenario en el supuesto no consentido de que esto no se concrete y lastimosamente sigamos a la deriva con este drama del empleo con falta de inversiones? Porque es bueno concienciar, ser optimistas para que haya más inversión, confiamos en eso, pero hacer el otro escenario para tomar conciencia especialmente a los sectores políticos, especialmente a la Asamblea Nacional, si es que aquí no expiden las normas necesarias. Tenemos que seguir trabajando, Miguel. Yo no soy de los que me derroto fácilmente en el tema de qué pasa si es que no se dan todas estas cosas que estamos hablando. Yo creo que sí se pueden dar. Así es que yo lo que les invito es a todo el mundo a pensar un poquito y ver que hay cosas que son absolutamente necesarias hacerlas, y el país va a reaccionar rápidamente. ¿Cuál cree usted o cuáles son los mayores obstáculos para ir cristalizando en el país esta inversión? ¿Por qué se ha retrasado cuando, como se citaba esta mañana, decía el doctor Pablo Zambrano, aquí hay normas claras hasta en la Constitución que exigen que haya seguridad jurídica, que haya claridad en las normas, y esto no ha ocurrido? Miguel, tenemos que ser serios. El país tiene que aprender a ser serio. Cuando se compromete en algo, tiene que cumplir. Y esa ha sido una de las dificultades. La otra, el tema del riesgo país, eso tenemos que todos poner cabeza para ver cómo le bajamos a ese riesgo país, para poder para que los inversionistas tengan muchísima más tranquilidad en inversiones en el Ecuador, porque aleja a inversionistas que no le conocen al país en su integridad. Vea, Henry acaba de mencionar lo del tema del Banco del Pacífico. Hay dos bancos grandes peruanos interesados en el tema del Banco del Pacífico porque le ven al Ecuador con buenos ojos de largo plazo. Entonces yo creo que hay que aprovechar esos momentos para poder concretar esas inversiones que necesita el país. Y yo creo que es un tema de todos los días. No podemos desmayar en tratar de buscar la manera de que nos pongamos de acuerdo en cosas básicas, y una de esas es el tema del empleo. Ingeniero Pinto, usted empezó este diálogo señalando este país tiene salida, y eso es optimista para avanzar. El país requiere de eso. Sin embargo, habrá que trabajar mucho, de manera incansable, desde los diferentes sectores
para lograr estos objetivos, lograr acuerdos, lograr salidas que quiere el país? Sí, definitivamente, Miguel. Tenemos que buscar la manera de seguir dialogando en cualquier foro, de cualquier manera, y no simplemente pensar que el país no tiene salida. Ahí sí no tendrá salida nunca. Pero yo creo que el país sí hay personas que están interesadas en que el país salga adelante. Y estos eventos como el que estamos hablando esta mañana son muy importantes y después hay que hacer un trabajo interno. Lo que dijo Henry, hay que ir al Congreso, hay que hablar con los políticos. Es decepcionante a veces, pero yo creo que hay que insistir y yo creo que esa insistencia tiene argumentos suficientemente sólidos como para conseguir por lo menos acuerdos mínimos. Claro, decepcionante efectivamente por lo que hacen, pero habrá que persistir porque ellos son los que finalmente aprueban o niegan las leyes. Y este momento hay precisamente una reforma tributaria en marcha y el día de mañana, una vez que concluya la reforma tributaria, tendrá que ir necesariamente la reforma laboral. Definitivamente que sí, Miguel, porque de lo contrario no vamos a caminar, vamos a seguir con esta cosa de que estamos defendiendo el empleo de solamente 3 de cada 10 personas. Y el país necesita que esa gente tenga un empleo formal con seguridad social, con décimos, etcétera, etcétera. Y no podemos pensar en aumentos de salario de esa naturaleza que nos pone en una situación no competitiva con los vecinos. ¿Cómo hacer entender si aquí existe un 32% de empleo pleno, que se piense en el resto, en alrededor del 70% que no tiene ningún tipo de empleo, vive en la precariedad, ellos sí, pero mucho se habla en el discurso del siglo pasado de que no se deben tocar esos derechos, que efectivamente así nadie ha planteado quitar nada, pero que se piense en ese 70% que no tiene empleo, ingeniero Pinto. Miguel, hay que entender que hay nuevas formas de trabajo. Es decir, todo este peso, por ejemplo, el que no hay una seguridad social que permita ver al empleo como una fuente de buen vivir. Por ejemplo, la jubilación patronal no solamente beneficia a una porción chiquitica que es menos del 3%. Sin embargo, asusta a muchos inversionistas y realmente se desperdicia la experiencia que tiene la gente el momento en que el empresario tiene que decidir separarle de la empresa para no cargarse con toda la jubilación patronal. Eso hay que cambiarlo. El tema de tener las rigideces en los despidos. Las inversiones, los emprendimientos son difíciles. Solamente una porción pequeña de los emprendimientos tiene éxito. Entonces, los chicos, los más jóvenes, dicen, yo no quiero meterme en esto porque me quedo con un costo enorme que no lo puedo pagar. Entonces, esas cosas son las cosas que tenemos que hablarlo, porque si hablamos de emprendimientos, de nuevos emprendimientos, tenemos que poner sobre la mesa también todas las dificultades que tiene eso, ¿no? Y la tramitología, ¿no? Es decir, no podemos seguir con la tramitología como tenemos hoy en día, que para cualquier cosa hay que tener una paciencia, pero enorme. Y evidentemente el Ecuador no es un sitio donde el ideal es invertir aquí. Entonces hay que convertirle en eso porque tenemos ventajas comparativas muy importantes. Una de esas es el sol. Vea lo que está pasando en el sector energético. Cada vez hay más inversión en ¿cómo se llama? La energía fotovoltaica, porque nos damos cuenta que el sol no puede llevarse ningún político, el sol está ahí. Entonces, esas son las cosas que tenemos que hablar claramente. Hay que invitar a los jóvenes también a que participen en todos estos foros para que tengan optimismo del país y no sea como es el caso de la Argentina hoy en día, que dicen yo prefiero ir a vivir afuera porque aquí no hay oportunidades. Hay que presentar a los chicos oportunidades internas para que se decidan quedar acá y saquen adelante sus emprendimientos. Que ese optimismo jamás
muera y que sigamos pensando en nuestro querido país. Y hoy hay una gran oportunidad que no puede ser desaprovechado, la presencia de aproximadamente 800 inversionistas en esta capital alrededor del foro Ecuador Open for Business 2021. Quiero agradecer por el aporte y seguiremos hablando de estos temas tan necesarios en el Ecuador como la inversión. Al doctor Pablo Zambrano, presidente de la Cámara de Industrias y Producción de Pichincha y de la Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador, el ingeniero Henry Yandún, de Constructores Positivos, y el ingeniero Mauricio Pinto, empresario. Muchas gracias, Mauricio, Pablo y Henry, muy amables. Aquí. Muy amables. Bien. 8:11 en el territorio continental ecuatoriano. En la revista de Opinión Democracia seguimos buscando la verdad. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos con otro tema importante que en el mapa de América Latina tiene que ser analizado para no caer en los mismos errores como ha ocurrido con el populismo en Argentina y el cambio de timón a propósito de las últimas elecciones en ese país tan rico, tan pródigo y hoy con serios problemas económicos por la politiquería del populismo. Invitados, el embajador Marcelo Fernández de Córdoba, ex vicecanciller, el consultor político Santiago Nieto y el académico de la UDLA Esteban Santos. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Aquí el área operativa, allá diseño, mi escritorio por acá. Jorge, qué gusto encontrarte. ¿Hablando solo? Hola, Caridad. Sí, un poco soñando en cómo quiero mi nueva oficina. Genial. La clave para alcanzar sus sueños está en la Feria de Vivienda Clave del 17 al 21 de noviembre en el Centro de Exposiciones Quito. Los esperamos. Gracias a Cubiec, Metro, Bies, Vitrum y Confiteca. Te mereces en estos días Black comprar el atuendo que tanto querías. Participa por la devolución de tus consumos hasta $1,000 con tarjetas Banco Pichincha y acumula el doble de millas. Además, aprovecha en Bugatti del 25 al 50% de descuento en prendas seleccionadas y difiere hasta 9 meses sin intereses más 2 meses de gracia. Aplican condiciones. Tarjetas Banco Pichincha. ¿Has pensado cómo puedes aportar para un mundo mejor, sin calentamiento global, protegiendo los recursos del futuro?